Eh, entonces, para designar los bornes, yo debería conocer el sentido de los asollamientos. Pero un transformador ya fabricado, difícilmente podemos encontrar el sentido de los asollamientos. Habría que desarmar totalmente hasta cierta parte para ver el sentido del primario y el sentido de asollamiento del secundario. Y al hacer esa situación de deshacer parte del devanado primario y del secundario para determinar o para encontrar el sentido de los asollamientos, estamos deteriorando el transformador. Estamos dañando la aislación. Entonces, es imposible deshacer, ni media vuelta se debería deshacer cuando un transformador ya está fabricado. Si no designaron adecuadamente los fabricantes con las letras esas polaridades, entonces existe un método el ensayo que se llama ensayo de polaridad. Y esto vamos a continuar con el ensayo de polaridad. Ya, en el ensayo de polaridad, los objetivos o el objetivo principal es identificación de las polaridades instantáneas de los bornes del transformador. Con ese ensayo identificamos las polaridades instantáneas. Y B sería designar correctamente los bornes de los transformadores. De acuerdo a las polaridades instantáneas que encontremos con el ensayo, designamos correctamente los bornes. El procedimiento es bastante sencillo. La figura 1 muestra las conexiones a realizar en este ensayo. Estos son los bornes del primario y estos son los bornes del secundario. Se arma este circuito. Estos bornes que están frente a frente, cualquiera de los lados, puede ser este lado o este otro lado, se cortocircuitan, así como está. Y los otros bornes, perdón. Solo de un lado se cortocircuitan, ¿no? Así como está, un lado. Y el otro lado, y en el otro lado se mide una tensión, que lo llamamos U'. Este es el circuito que hay que armar en el transformador. Solamente con los bornes, ni destapar, ni ver el sentido de asollamientos, nada. En los bornes realizamos armamos este circuito. Entonces, alimentamos con una tensión U1 a esta conexión, podemos medir ese valor, podemos medir el valor de U2, pero suficiente con medir la tensión del primario y la tensión U'. Y comparando esos valores se llega a ciertas conclusiones. Cuando se alimenta el transformador con corriente alterna, bueno, lo mismo defino aquí, los bornes del primario y secundario serán alternativamente positivos o negativos. Con este ensayo identificamos esas polaridades instantáneas. Esta recomendación es importante. Se recomienda alimentar por el lado de mayor voltaje con una tensión reducida o acorde a los instrumentos disponibles. Entonces, se recomienda alimentar por el lado de mayor voltaje con una tensión reducida o acorde a los instrumentos que se tienen en el laboratorio. Vuelvo a esta figura. Si este transformador, que estamos viendo sus bornes solamente, es 100 voltios en el primario, en este lado, y este lado me da 10.000 voltios como salida en el secundario. Y lamentablemente he decidido realizar el ensayo por el lado del primario. Alimento con 50 voltios en el primario, no con 100, no con la nominal, con la mitad, con 50. En el secundario, ¿qué valor voy a tener de voltaje?
5.000, ingeniero. 5.000. Y manipular voltajes de 5.000 para poder medir con instrumentos de baja tensión es bastante peligroso para el que está realizando el ensayo. Entonces, la recomendación viene por eso. Se recomienda alimentar por el lado de mayor voltaje con una tensión reducida acorde a los instrumentos disponibles de mayor tensión. Entonces, es mucho mejor realizar el ensayo por este lado. Alimentamos con 100 volts por este lado. A este lado, ¿qué voltaje vamos a tener? 1. El lado de mayor voltaje es esto, 10.000 voltios, el secundario. Entonces, el ensayo hay que realizar por el lado de mayor voltaje, alimentando con una tensión reducida. La tensión reducida por este lado puede ser unos 100 voltios. Y al otro lado, vamos a tener respuesta de 1 voltio. ¿Sí, no? Creo que de 10. ¿De 10? Ya, bueno, que sea 1 o 10 y es bastante seguro. 100 voltios a este lado, más 1 voltio a este lado, son valores bastante, como se dice, confiables, ¿no? Seguros para el que está realizando el ensayo. Entonces hay que tomar, sí. Perdón, entonces el voltímetro se pone en el lado de mayor voltaje, ¿no? Tienes que ingeniarte vos para ensayar. Primero, para realizar este ensayo, ves el transformador y ves sus valores nominales. Y tú decides por qué lado vas a tomar, vas a realizar la alimentación. Entonces hay que realizar la alimentación por el lado de mayor voltaje. Eso por cuestiones de seguridad. Y también por cuestiones de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que se disponen en baja tensión, exagerando, miden 1.000 voltios. ¿De acuerdo? ¿Entendido, no? Entonces, siempre hay que alimentar por el lado de mayor tensión. Si es que está esto dibujado de esta manera, entonces supone que este lado tiene mayor voltaje. Ya, continuaremos. Dice, cuando U' es mayor que U sub 1, se dice polaridad aditiva y polaridades instantáneas cruzadas. Cuando U' es menor a U sub 1, se dice polaridad sustractiva y polaridades instantáneas frente a frente. Entonces, en este ensayo, solo vamos a medir este voltaje de alimentación y este voltaje U'. Y vamos a comparar estos dos valores. Entonces, U' es mayor a U sub 1, polaridad aditiva y polaridades instantáneas cruzadas. Entonces, podemos designarle a este, si este es más, en el secundario este tendría que ser más, porque van a estar cruzados. Estos menos, menos, según ese concepto. Y cuando U' es menor a U sub 1, se dice polaridad sustractiva y polaridades instantáneas frente a frente. Entonces, en el otro caso, va a ser este más y este también más. Este va a ser menos y este es menos. Este último caso es idéntico al primero. Podemos concluir entonces de eso incluso sentido de arrollamientos iguales. Y el primer caso de esto, de las lecturas del concepto, es para el segundo caso, con sentido de arrollamientos contrarios. Entonces, a esto podemos agregar todavía algo más. Cuando U' es mayor a U sub 1, se dice polaridad aditiva y polaridades instantáneas cruzadas. Y sentido de arrollamientos
contrarios. Cuando U' es menor a U1, se dice polaridad sustractiva y polaridades instantáneas frente a frente y sentido de desollamientos el mismo. Designando las polaridades instantáneas del secundario y del primario de acuerdo a las lecturas de U', se tiene lo siguiente. Cuando es sustractivo, más frente a frente. Menos frente a frente. En general, entonces, donde es más, es U mayúscula en el primario y X mayúscula en el secundario. Eso es lo que hemos hablado arriba. Y en el lado secundario es U' y X. De acuerdo a las lecturas que hemos realizado, caso aditivo, bornes homólogos cruzados. Ahí está. ¿De acuerdo? Caso sustractivo, bornes homólogos frente a frente. Con este ensayo también se puede determinar el sentido de desollamientos de los devanados del primario y del secundario. Eso ya he dicho, ¿no? Lo mismo, es polaridad aditiva, sentido de desollamientos contrarios y bornos homólogos cruzados. Polaridad sustractiva, sentido de desollamientos idénticos y bornes homólogos frente a frente. También podemos hacer eso. Se ha realizado ensayo en un transformador y que han dado estas lecturas, U1 50, U' 22. Entonces, comparando U' menor a U1, el resultado es sustractivo, sustractivo, sustractivo para los tres transformadores que se han analizado. Entonces, colocamos sus polaridades, designación correctamente. Designamos según, hay normas para designar esto, las normas BDE alemanas utilizan la U para designar a la parte positiva y X para la parte negativa. Y U minúscula para la parte positiva y X para la parte negativa. Y cuando si el transformador es trifásico, entonces utilizarían para la primera fase UX, para el secundario U minúscula X, para la segunda fase B pequeña Y mayúscula, B pequeña minúscula Y minúscula, y para la fase 3 B doble mayúscula, Z mayúscula, y B doble minúscula, Z minúscula. Y las normas rusas usan lo que estuvimos utilizando nosotros, AX y AX minúscula. La segunda fase B mayúscula Y, B minúscula Y. De esa manera, de acuerdo a las normas, se designan esas polaridades instantáneas. Y de acuerdo a la norma, hay diferentes letras. Las americanas usan H. Y hay algunos, los últimos, están usando solamente un punto nomás ya. Aquí tenemos un transformador. En vez de poner aquí AX, en el positivo le ponen un punto, así. En el positivo del primario. Y en el positivo del secundario, otro punto. Entonces ya saben, tienen esa polaridad. Positivo, ya no hay estas letras. Igual en el otro transformador. Es otra norma. Existen varias normas para designar los bornes de los transformadores. Inge, ¿nos puede volver a mostrar esa última partecita, esos transformadores que estaban en paralelo? Ya. Eso, gracias. ¿Ese caso es aditiva o es sustractiva, por ejemplo, en el que se muestra? Y eso me gustaría, de acuerdo a que has entendido, comprender. Están frente a frente. Están frente a frente. ¿Es aditivo o sustractivo? Sustractivo. Sustractivo. Ya deberías de concluir, ¿no es cierto?, con el concepto que estamos avanzando.
Bueno, evidentemente a veces no se entiende al 100% en la primera clase. A veces uno tiene que leer una vez más y después entender, ¿no? Pero ya se puede utilizar ese concepto, si es aditivo o sustractivo. Volvemos a nuestro propósito. Ahora, lo que estamos avanzando. Estamos en los monofásicos. Entonces, trifásicos designamos así. Igual los transformadores trifásicos se hacen ensayos de polaridad. En las mismas conexiones hay que realizar y leer fase por fase se realiza y se lee sus valores. Aquí está mal esta parte, me faltó, me equivoqué aquí. Esta figura, perdón, esta misma conexión hay que realizar en el trifásico. Y el trifásico está mal realizada la conexión. Aquí, ¿dónde está? Esto. ¿Qué falta aquí? ¿Alguien se da cuenta? Comparando con la figura de arriba, con la figura 1. ¿El cortocircuito? Cortocircuito, exactamente, gracias. ¿Ves? Hay algunos que atienden y otros que están durmiendo. Ahí, faltaba esa línea, ese cortocircuito. Entonces, se realizan las lecturas, se retiran los cables, se pasa a la segunda fase. Se realizan las lecturas, se retiran los cables, se pasa a la tercera fase. Entonces, fase por fase se realizan las lecturas o los ensayos. Y de esas lecturas salen estos valores. U sub 1,50 para la primera fase, U' 81. U sub 1,50, U' 81. Comparando que es, U' es mayor a 50. En alguna parte debe estar, ya no está. Entonces, ya no se ha comparado, debería haber dibujado otra tablita donde compare que U' es mayor a U sub 1. U' es mayor a U sub 1. U' es mayor a U sub 1. Entonces, ¿qué son? La primera fase es polaridad aditiva. La segunda fase es polaridad aditiva. La tercera fase es polaridad aditiva. Bornes homólogos cruzados. Y aquí está designado así. A, X, B, Y. C, ZC, cruzados. Una aclaración. Nunca puede existir que esta fase tenga polaridad aditiva y esta fase tenga polaridad sustractiva y esta otra vez aditiva. No. Los tres tienen que ser de las mismas características. O sustractivas los tres o aditivas los tres. ¿De acuerdo? Con eso hemos terminado polaridad. Preguntas. No tengan miedo. Si tienen alguna duda, pregunten. Bueno, tampoco no es tan difícil, ¿no? Es más razonamiento físico nomás, es física 3 nomás. Bueno, ahora les pregunto, hemos tardado, porque ya el material está escrito, más de media hora en explicar polaridad y para encontrar las polaridades instantáneas de un transformador. En clases normales tal vez podemos tardar una hora o más tal vez, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve encontrar o saber las polaridades instantáneas de un transformador? ¿Para qué nos sirve este lío o este tiempo que hemos perdido en conocer las polaridades instantáneas de un transformador? ¿Me pueden contestar? ¿Qué utilidad tiene?
Tal vez en todos los procesos que vamos a llevar, ya que un transformador es parte importante de la mecánica, ya que con el transformador se han llevado muchos procesos bueno, muchos avances tecnológicos. De acuerdo, de acuerdo. Ya, no es eso, pero la respuesta más exacta no es. A ver, otra respuesta, por favor. No tengan miedo. Tal vez para realizar conexiones, ingeniero. Conexiones, y especialmente conexiones en paralelo. O realizar las conexiones trifásicas cuando el transformador ya va a ser trifásico. Conexión estrella, triángulo, para esas cosas nos va a servir. Por ejemplo, ¿cómo se conecta la estrella? Se cortocircuita los finales y se alimenta por el principio. O al revés, se cortocircuita los principios y se alimenta por los finales. Pero nunca se cortocircuita un principio y un final, ¿no? Entonces, para eso hay que saber esas polaridades instantáneas. Inmediatamente la utilidad práctica sería la conexión en paralelo. Si yo tengo dos fuentes esto positivo y esto negativo, la conexión en paralelo es más con más, menos con menos, y de aquí podemos ir a la carga. De estos bornes nos vamos a la carga, ¿no? Entonces, para conectar en paralelo necesito conocer las polaridades instantáneas, en este caso las letras. Si no conociera las polaridades, puedo cometer el error de conectarlos en serie. Y con eso, pues, estaría quemando cualquier cantidad de equipos al que va a estar alimentando si es que es una red, ¿no? Entonces, es importante conocer las polaridades para conectar en paralelo. Inmediatamente sería eso, entonces. Paralelo de transformadores. Dos o más transformadores se conectan en paralelo para incrementar la potencia instalada o demandada. Esto se refiere, por ejemplo, si ustedes después de terminar su carrera quieren montar un taller o una industria y la demanda de toda la maquinaria que van a usar en ese taller o en esa industria, digamos, es 50 kVA de potencia, en ese momento se compra un transformador de 50 kVA y solucionaron su demanda. Reciben energía de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Pero con el tiempo puede crecer. Digamos, compran más equipos, más tornos o algo por el estilo, o fresadoras, y aumenta la potencia. Crece la potencia a 75 kVA. La primera solución sería botarlo eso de 30 y comprarse uno de 75. La segunda solución más económica es comprarse otro de 50 y conectarlo en paralelo. Y todavía tenemos más, 25 kVA más de reserva para otro crecimiento. Y si vamos a seguir creciendo, entonces otro de 50 más nos conectamos en paralelo. Y así sucesivamente podemos conectar muchos transformadores en paralelo de acuerdo al crecimiento de nuestra industria. Entonces, se practica la conexión en paralelo de transformadores para incrementar la potencia instalada. Ahora, los transformadores para conectarse en paralelo deben cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos. Uno, deben tener la misma relación de transformación, deben tener la misma impedancia de cortocircuito y deben tener la misma polaridad. Cumplen estos tres requisitos y no van a tener ningún inconveniente ustedes con los transformadores conectados en paralelo. Cuando los transformadores a conectarse en paralelo cumplen las condiciones exigidas,
no presentarán ninguna dificultad en su funcionamiento. El reparto de carga se dividirá por igual en cada transformador. A continuación se muestra la conexión de dos transformadores en paralelo que cumplen las condiciones exigidas. Esta sería la conexión. Los transformadores T1 y T2 cumplen las condiciones exigidas para conectarse en paralelo, o sea, tienen la misma relación de transformación, tienen la misma impedancia de cortocircuito y finalmente tienen la misma polaridad. Entonces, en su funcionamiento no van a tener ningún problema. Por aquí va a llegar la mitad de la carga o la mitad de la corriente, por este otro transformador va a llegar la otra mitad y aquí va a ser la suma. Sale, potencia incrementada. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, hay algunas, especialmente la condición de las relaciones de transformación, como en las repartidoras de energía eléctrica, a veces hay que violar para salir del apuro. Se les quema un transformador en cierto lugar y está conectado en paralelo con otro transformador de las mismas condiciones. Y el transformador que tienen de repuesto, lamentablemente, no es idéntico. Entonces, en ese mismo momento, analizan ustedes hasta cuánto podrían violar o hasta qué potencias pueden recargar a esos transformadores. Es un análisis un poquito más profundo que más compete a los eléctricos que a ustedes. Por eso esa parte ya no estoy tocando. Yo a ustedes les recomiendo solamente exigir que cumplan estas tres condiciones y ningún problema van a tener con el funcionamiento de los transformadores. La carga se va a repetir, se va a distribuir entre los dos transformadores equitativamente. ¿Preguntas? Inge, aquí ahorita nos está mostrando esta imagen. Ese está en paralelo, por ejemplo, ¿no? Los transformadores están en paralelo. Estos dos están en paralelo. Claro, esta es la red ¿Cómo, primaria. Ya, pregunta. ¿Cómo se vería en serie? ¿No tiene una foto así, digamos, para comparar? Es que no se conectan en serie. Ah, nunca se Si conectan en quieres serie. mayor voltaje, pues utiliza un transformador que tenga mayor relación de transformación. No tienes por qué conectar en paralelo, o perdón, en serie. No Ah, se ya, ya, conecta en solo se conecta paralelo, en paralelo. nunca, nunca. Perdón, nunca se conecta en serie. Perdón, Ah, ya, gracias, Inge. ya. ¿Otras preguntas? Ya, entonces, esta sería la red primaria, ¿no? De la conexión paralela. O sea, esta es la red primaria y esta es la red secundaria. O podría ser, esta es la alta tensión o la media tensión y aquí es la tensión baja, la tensión segura donde alimentamos a la carga o llega a nuestras casas en 220, que es un valor de voltaje manipulable. O en nuestras industrias también, ¿no? ¿Hay más preguntas? Muy bien, no hay más preguntas, pasaríamos a autotransformadores.